el derecho a la libertad de trabajo y su justa retribución, para lo cual, por lo tanto, vamos a compartir pantalla. Y vamos a poner el PowerPoint. Bien, veamos. ¿Se ve bien la primera diapositiva? ¿O la primera hojita del Power? Sí, profesor, se ve bien. Ya. Perfecto. Bueno, tal como lo hemos hecho con todos los derechos anteriores, vamos en primer lugar a ver cuáles son las fuentes, ¿no es cierto?, de este derecho. Y obviamente la primera fuente del derecho es siempre la disposición constitucional que se refiere al mismo. Así, por lo tanto, tenemos que tener en consideración el artículo 19, número 16 de la Constitución, ¿no?, que asegura a todas las personas la libertad de trabajo y su protección. Dentro de esta perspectiva, vamos a encontrarnos que esta disposición va a sostener en su primer inciso, ¿no?, que toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. El segundo inciso nos señala que se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o en la idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda solicitar la nacionalidad chilena o establecer límites de edad para determinados casos. El inciso tercero señala que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad pública y que lo exija el interés nacional, ¿no?, y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de la autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización, ¿cierto?, alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad laboral o de trabajo, ni tampoco para solicitar, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, la desafiliación para mantenerse en dicha actividad o trabajo. Agreguemos, a su vez, que el próximo inciso nos señala que la ley determinará las profesiones que requieren cierto grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Y el inciso final nos va a señalar en esta perspectiva que los colegios profesionales, ¿no?, constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan contra la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva y los profesionales no serán juzgados, sino por tribunales especiales de conformidad con esta ley. A su vez, nos vamos a encontrar, ¿no?, que también se regula la negociación colectiva con la empresa en que laboran, ¿no?, las personas, ¿no?, salvo en los casos en que la ley expresamente permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para que se encuentre en ella una solución justa y pacífica. La ley también señalará los casos, ¿no?, en que la negociación colectiva
deberá someterse a arbitraje obligatorio y corresponderá a los tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerá por la ley, ¿cierto? Al mismo tiempo, se hace referencia a la huelga, señalando que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado o de las municipalidades, tampoco podrán hacerlo las personas que en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su finalidad o función, que atienda servicios de utilidad pública y cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía o al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Se establecerán los procedimientos para determinar las corporaciones y empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso. Señalado ello, podemos, por lo tanto, pasar a una segunda fuente de este derecho, ¿cierto?, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 23. En este artículo 23, ¿cierto?, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Al mismo tiempo, toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual, ¿no? Y a su vez, vamos a encontrarnos, ¿no?, que el numeral tercero de este artículo 23 señala que toda persona, ¿cierto?, que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquiera otros medios de protección social. Y el párrafo cuarto agrega que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus respectivos intereses. A su vez, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 14 romano, determina que toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia. Y a su vez, el artículo 15 romano afirma que toda persona tiene derecho al descanso, a una honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico. Y a su vez podemos también señalar en esta perspectiva, ¿cierto?, lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos en lo que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, y en este sentido está el artículo 26 de la Convención Americana, la cual establece que los estados partes, ¿cierto?, se comprometen, ¿cierto?, a que las providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan, ¿no?, de las situaciones económicas, sociales y culturales, y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida
de los recursos disponibles, ¿no?, a través también de la adopción de medidas legislativas, ¿cierto?, y, ¿cierto?, de otros medios apropiados. Pasemos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se refiere a la materia en el artículo 6. Allí se señala que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido y aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. A su vez, el párrafo segundo de este artículo 6 determina que entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados partes en el presente pacto para lograr la plena efectividad de este derecho, deberá figurar la orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante, y la ocupación plena y productiva en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. A su vez, también podemos señalar el artículo 7 de este mismo pacto, ¿cierto?, el cual señala que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de todas las personas al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren, en especial, ¿no?, a una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores, y en este ámbito un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. En particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a la de los hombres, con salario igual por trabajo igual. Y segundo, condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias, conforme a las disposiciones del presente pacto. El literal B se refiere a la seguridad y a la higiene del trabajo. El literal C a la igual oportunidad para todos de ser promovidos dentro de su trabajo a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo, de servicio y de capacidad. Y el literal T señala, ¿no?, el descanso, el disfrute del tiempo libre, las limitaciones razonables de las horas de trabajo y las variaciones periódicas y las vacaciones periódicas pagadas, así como las remuneraciones de los días de carácter festivo. Señalemos adicionalmente en este plano, ¿no?, que encontramos también el artículo 8 de este Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural de Naciones Unidas en su artículo 8. Y lo que nos interesa en esta materia, ¿no?, es fundamentalmente el párrafo primero, literal D. En este sentido, el párrafo primero nos señala que los Estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar, y el literal D nos dice, el derecho de huelga ejercido de conformidad con las leyes del respectivo país. Tenemos así, además, la Convención sobre Derechos del Niño, ¿cierto?, en su artículo 32. Allí se señala que los Estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso
o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Agreguemos también dentro de esta perspectiva, ¿cierto?, que con este conjunto, ¿no es cierto?, de fuentes que hemos señalado, podemos iniciar el tratamiento, ¿cierto?, fundamentalmente, ¿cierto?, de lo que es el análisis, ¿cierto?, de este derecho, aun cuando vamos a encontrarnos que podríamos nombrar en esta materia una serie, ¿cierto?, también de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto?, que están relacionados con esta materia. Y, por lo tanto, no es posible, ¿no es cierto?, entrar al análisis pormenorizado de dichos convenios, ¿cierto?, de la Organización Internacional del Trabajo. Y, por otra parte, tenemos también que tener presente que estas disposiciones se van desarrollando, ¿cierto?, a través de la configuración legislativa que corresponde, ¿cierto?, por lo tanto, a los órganos colegisladores concretar a través de la legislación laboral, ¿cierto?, y en este sentido especialmente del Código del Trabajo, ¿cierto? Señalemos, por lo tanto, que este derecho al trabajo y a la libertad de trabajo, ¿cierto?, debe analizarse también en esta perspectiva, ¿cierto?, conforme al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, que hace, por lo tanto, el reenvío, ¿cierto?, desde la Constitución a los tratados internacionales en materia de derechos laborales, ¿cierto? Y, por lo tanto, ¿cierto?, lo primero que tenemos que preguntarnos al iniciar este análisis es si estamos hablando de una libertad de trabajo, como señala el encabezamiento de este artículo 19, número 16, o estamos hablando de un derecho al trabajo. Y en este sentido es conveniente, ¿no es cierto?, tener presente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 6º, el cual nos va a plantear en su párrafo primero, ¿cierto?, que los estados partes en el presente pacto reconocen ¿qué derecho? El derecho de trabajar. Por lo tanto, se está hablando de un derecho al trabajo que comprende el derecho que tiene toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido y aceptado, y tomará las medidas adecuadas para garantizar este derecho. Esta norma, por lo tanto, vamos a encontrarnos que a su vez también recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 23 ya había señalado previamente que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y a la protección contra el desempleo. En tal sentido, podemos decir que nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto?, estableciendo, ¿cierto?, la conexión de la disposición constitucional con la del derecho internacional de los derechos humanos en materia laboral, ¿cierto?, reconoce, asegura, garantiza y promueve tanto el derecho al trabajo como la libertad de trabajo con una justa retribución. En este sentido, el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, a través de una sentencia, ¿cierto?, concreta esta perspectiva del reconocimiento, ¿cierto?, en el artículo 19, número 6, señalando que no solo garantiza la libertad de trabajo,
sino que extiende su protección al trabajo mismo, en atención al compromiso inseparable de respeto a la dignidad del trabajador en la forma que efectúa su labor y a la ineludible función social que cumple el trabajo en nuestro ordenamiento jurídico. A su vez, en sentencia ROL 1971 de 2011, el mismo Tribunal Constitucional señala que al incluir la garantía constitucional, el reconocimiento de la libertad de trabajo y su protección constitucional, extiende la protección al trabajo en atención al compromiso inseparable de reconocer la dignidad del trabajador en la forma en que desarrolla su labor y la ineludible función social que cumple el trabajo. Por lo tanto, vemos así que el Tribunal Constitucional reitera, ¿cierto?, en este sentido, que debe protegerse no solo la libertad de trabajo, sino también el derecho al trabajo propiamente tal, como además lo ha hecho el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y anteriormente a ello, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Señalado esto, cabe preguntarse entonces, ¿quién es el titular del derecho al trabajo? Y podemos decir, ¿cierto?, que el titular del derecho al trabajo es toda persona sujeto de una relación laboral y que en este sentido sea parte de esa relación laboral, pero también puede ser parte de una relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de la administración pública, como asimismo incluye a aquellos que también trabajan en forma independiente. Por lo tanto, los titulares de este derecho al trabajo son las personas que desarrollan una labor de carácter de trabajo, ¿no?, ya sea en una relación, ¿no?, en el ámbito privado como dependiente, en el ámbito administrativo como servidor público, ¿cierto?, y asimismo también, ¿cierto?, cuando ese trabajo se desarrolla en forma independiente. Señalado ello, tratemos ahora de delimitar, ¿cierto?, por lo tanto, de establecer cuál es el ámbito de atributos que integran este derecho y cuáles son, a su vez, los límites o fronteras de este derecho. En este sentido, debemos partir por señalar que el trabajo constituye un atributo de la persona humana que le permite el desarrollo de una existencia individual y comunitaria y constituye también un medio de perfeccionamiento del ser humano. A través del trabajo, las personas, por lo tanto, obtienen los medios que posibilitan su subsistencia y la calidad de ella. El trabajo y el desarrollo y concreción de vida de las personas, ¿cierto?, depende de la actividad laboral y también del trabajo depende el desarrollo de la sociedad, el cual constituye un instrumento de socialización, además de que éste estructura la vida diaria de las personas. Agreguemos también que el trabajo puede conceptualizarse o definirse como todas aquellas actividades que combinan la creatividad, el pensamiento analítico y conceptual y el uso de habilidad y destrezas manuales o físicas. En el trabajo hay siempre una combinación, ¿no?, de carácter
individual, pero también hay una dimensión social, ya que ella implica interactuar con los demás y con la sociedad, y también hay una perspectiva, ¿cierto?, de desarrollo, ¿cierto?, del trabajo en una perspectiva objetual, porque nos valemos para desarrollar el trabajo, ¿cierto?, de herramientas, ¿cierto?, de libros, de maquinarias, de instrumentos, ¿cierto?, de computadores, etc. Por lo tanto, siempre desarrollamos el trabajo, ¿cierto?, con determinados objetos que permiten concretarlo de la mejor manera posible y llevarlo, por lo tanto, a cabo, ¿cierto?, en forma específica. Este derecho se apoya siempre en el valor, ¿cierto?, que tienen, ¿cierto?, las personas, ¿cierto?, en su dignidad, como también en la perspectiva, ¿cierto?, de buscar el bien de las personas. Un derecho, en este sentido, es fundamental si se justifica en virtud del interés o del bien jurídico protegido, el que no deriva, ¿cierto?, de ningún otro interés, siendo por lo tanto un bien primario, el que tiene suficiente justificación para imponer obligaciones a las demás personas. Posible precisar que la libertad de trabajo y el derecho al trabajo constituyen derechos fundamentales dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Señalemos dentro de esta perspectiva que el derecho al trabajo constituye el derecho que desarrolla la persona humana, ¿cierto?, para concretar una actividad significativa en la cual dicha persona ejerce sus aptitudes, sus capacidades y su creatividad, permitiéndole interactuar con las demás personas que integran la sociedad y que tiene, como ya lo hemos dicho previamente, una dimensión, ¿cierto?, objetual. Consideramos dentro de esta perspectiva que es necesario también, ¿cierto?, considerar el contenido esencial del derecho al trabajo, y en este sentido forma parte de ese derecho esencial la protección del trabajador respecto del despido ordinario, como lo determina la observación general número 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el que determina que el trabajo implica el derecho a no ser despedido injustamente del empleo. Agreguemos que los Estados partes, por lo tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tienen así la obligación de proteger y adoptar medidas adecuadas respecto de las personas que se encuentran en su jurisdicción contra vulneraciones, ¿cierto?, del derecho al trabajo que sean imputables a terceros, lo cual incluye, como ha determinado a su vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Lagos del Campo versus Perú, el hecho de proteger a los trabajadores frente al despido que sea de carácter improcedente. Señalemos también, dentro de esta perspectiva, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso Lagos del Campo versus Perú, en el párrafo 149, determina que se desprende de las obligaciones del Estado en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral en el ámbito privado, existiendo en principio los siguientes deberes. El deber de adoptar medidas
para la debida regulación y fiscalización de este derecho, como también para que el trabajador y trabajadora, a través de los órganos competentes del Estado, no se puedan concretar despidos injustificados. Y en caso de despido injustificado, en este sentido, deberá ocurrir una de dos situaciones, ya sea que se reinstale al trabajador en la actividad que estaba desarrollando, o en otra perspectiva obtenga una indemnización por dicho despido y las demás prestaciones que estén previstas por la legislación laboral. Por lo tanto, el Estado debe disponer de mecanismos efectivos para hacer frente a una situación de despido injustificado a fin de posibilitar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de los derechos. Señalemos también que el aseguramiento y la libertad de trabajo y el derecho al trabajo comprenden, como ya hemos señalado, no solamente el trabajo dependiente, sino también el trabajo independiente con sujeción a cumplimiento de requisitos, condiciones y formalidades que imponga el ordenamiento jurídico para las actividades profesionales, comerciales, industriales, agrarias o de cualquier otro tipo. El Estado debe asegurar y garantizar a las personas la facultad de elegir la actividad laboral dependiente o independiente, mediante la cual se procuren los medios necesarios para su subsistencia, protegiendo igualmente a los trabajadores dependientes, como también a los trabajadores por cuenta propia. Señalemos en esta perspectiva la vinculación del derecho al trabajo y la interrelación de este derecho al trabajo con otros derechos, ¿no? Como por ejemplo el derecho a desarrollar con libertad una determinada actividad económica, como determina el artículo 19, número 21 de la Constitución, y por lo tanto el desarrollo, ¿cierto?, de la posibilidad de concretar contratos, ¿cierto?, y por lo tanto tener la libertad para desarrollar dichos contratos, y también la libertad de enseñanza, ¿cierto?, que implica, ¿cierto?, la formación también técnico-profesional, la igualdad ante la ley, ¿cierto?, que obviamente también está vinculada aquí con el objeto de que los trabajadores no sean objeto de una discriminación arbitraria, el derecho a la seguridad social, debiendo interpretarse armónicamente, por lo tanto, el derecho al trabajo con los derechos que ya hemos señalado y buscando siempre la optimización de cada uno y todos los derechos que están establecidos, ¿no es cierto?, en el ordenamiento jurídico. A su vez, podemos también señalar que el derecho al trabajo tiene una dimensión individual, por una parte, y tiene también una dimensión social. El derecho al trabajo en su dimensión individual implica, ¿cierto?, desarrollar, ¿cierto?, un trabajo según las propias competencias y una preparación para el mismo sin ser discriminado, eligiendo, por lo tanto, el trabajo que el trabajador desea desarrollar, pudiendo optar también por no trabajar
por desarrollar un trabajo independiente o un trabajo dependiente, decidiendo libremente asimismo con quién desea trabajar en forma de poder desempeñar las funciones propias de la actividad, ¿cierto?, que se han desarrollado de manera razonable, de acuerdo con el cargo al cual se ha optado, teniendo siempre una justa retribución la actividad laboral que debe desarrollar o que quiera desarrollar. En definitiva, tiene también limitaciones, ¿cierto?, como implica desarrollar una actividad laboral que no se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad pública o a lo que exija el interés nacional precisado a través de la ley. Y a su vez, en su dimensión social, ¿cierto?, el derecho al trabajo implica que el Estado debe promover políticas, planes y programas destinados a lograr, ¿cierto?, el máximo de empleo de la capacidad, ¿cierto?, de los trabajadores, procurando el pleno empleo y una adecuada protección, ¿cierto?, por parte del Estado respecto de las situaciones de desempleo que puedan producirse. Agreguemos al mismo tiempo que la libertad de trabajo constituye una facultad también para elegir la actividad laboral o profesional que cada persona desee o prefiera desempeñar, disfrutando de su satisfacción, como también de la retribución económica que ella implica, así como también el derecho de poder cambiar de trabajo o de cesar en la actividad laboral. Dicha facultad debe ser obviamente ejercida conforme al ordenamiento jurídico, como asimismo, como todo derecho, tiene limitaciones, ¿no es cierto?, que ya hemos dicho que están vinculadas a la moral, a la seguridad o la salubridad pública y a las exigencias del interés nacional declaradas legalmente, como lo determina, ¿cierto?, el texto constitucional. Esta libertad, ¿cierto?, posibilita aportar entre diversas alternativas laborales, ¿cierto?, aquella, ¿cierto?, que permite el desarrollo de actividades de carácter lícito y por lo tanto conforme al ordenamiento jurídico. Puede asimismo sostenerse que el derecho al trabajo y a la libertad de trabajo por una justa retribución es un derecho peculiar que implica una restricción a la autonomía de la voluntad en la medida en que no es posible elegir una jornada de trabajo muy extensa, ya que en definitiva la jornada de trabajo va a estar limitada, ¿no es cierto?, por la ley. Asimismo, tampoco puede obtenerse cualquier remuneración, ¿no?, ya que la legislación también determinará remuneraciones mínimas legalmente determinadas. Por lo tanto, nadie puede tener una remuneración inferior a esa remuneración determinada legalmente. Por lo que ambas dimensiones del derecho al trabajo, vale decir, la jornada de trabajo con una determinada retribución, constituye un interés de orden público que está sustraído, por lo tanto, a la libre disponibilidad de las partes y está enmarcada dentro, ¿cierto?, de límites definidos legalmente y con la respectiva garantía de carácter jurisdiccional, pudiendo, por lo tanto, acudirse a los tribunales, ¿cierto?, y tener el derecho, ¿cierto?, a poder, ¿cierto?, exigir, ¿cierto?, las regulaciones que el ordenamiento jurídico
establece en la materia. A su vez, podemos también señalar que conforma parte de este derecho fundamental al trabajo y de su contenido esencial la cobertura que lo proteja en situaciones de necesidad, como pueden ser la pérdida del trabajo, el caso de enfermedad, el caso de invalidez, como lo determina, ¿cierto?, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 23, en armonía con los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Señalemos, asimismo, ¿no?, que otra dimensión del derecho al trabajo lo vincula con el derecho a la educación, que debe tenerse presente, que forma parte del contenido esencial, ¿cierto?, el derecho a la formación continua del trabajador, que da sentido a la consideración sobre, ¿cierto?, la capacitación y la formación, ¿cierto?, del trabajador en todas las etapas de la vida de la persona y la adecuada preparación para el cumplimiento de la actividad laboral, lo que potencia, por una parte, el desarrollo del país, también contribuye a la estabilidad del empleo y a la calidad misma de los respectivos empleos. Señalemos, por otra parte, la dimensión colectiva del derecho al trabajo y establezcamos que la dimensión colectiva del derecho al trabajo exige, ¿cierto?, de los órganos del Estado el desarrollo de una política pública de fomento y promoción de los empleos en forma estable y de calidad dentro del marco constitucional del desarrollo económico y social del país, con medidas de estímulo, como asimismo con una regulación legal que asegure y promueva la igualdad de oportunidad para los trabajadores de participar en la vida, ¿cierto?, laboral, con remuneraciones justas y con una adecuada protección en caso de pérdida del trabajo, como ya reiteradamente lo hemos señalado. En tal sentido, debemos relacionar este derecho con el deber del Estado de asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, que determina el artículo 1 de la Constitución en su inciso final, como asimismo con el derecho a la igualdad ante la ley, que está asegurada por el artículo 19, número 2 de la Carta Fundamental, y que nosotros ya también hemos adecuadamente analizado. Señalemos, a su vez, como otro aspecto que debemos tener presente, que en el caso de un trabajo dependiente, el derecho al trabajo no asegura la estabilidad en el puesto laboral, sino solo el derecho de los trabajadores a no ser despedidos en forma arbitraria, lo cual implica que los despidos deben ser justificados de acuerdo a lo que disponga, ¿no?, las disposiciones del ordenamiento jurídico que se encuentra configurado legalmente, generando en este sentido, ¿no?, el despido arbitrario o injustificado, el derecho a la indemnización que se encuentra regulada por el ordenamiento jurídico a través del Código del Trabajo. Señalemos
también dentro de esta perspectiva que el trabajo tiene derecho a una retribución justa. Y en este sentido, ¿cierto?, debemos entender por tal el emolumento en dinero y además eventualmente también complementado con especies, que es pagado por el empleador directa o indirectamente al trabajador dependiente en concepto del trabajo desarrollado, quedando comprendidas dentro de esa remuneración las cotizaciones previsionales por una parte y de salud por la otra. Cabe además señalar que el Código del Trabajo en su artículo 41 señala que se determina la remuneración y las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables también en dinero que debe percibir el trabajador por el empleador en virtud de la causa que constituye el respectivo contrato de trabajo. A su vez, el artículo 44 del Código del Trabajo señala que la remuneración debe fijarse por unidad de tiempo, ¿cierto? Esto significa, ¿cierto?, que puede haber, ¿cierto?, trabajos que se desarrollan por día, por semana, por quincena o por un mes, ¿cierto?, o trabajos, ¿cierto?, por periodos de tiempo prolongados, ¿cierto?, en la medida, ¿cierto?, en que se deba desarrollar una determinada obra o una determinada actividad, ¿cierto?, sin perjuicio de lo señalado en la ley por el artículo 42. En ningún caso, por lo tanto, la unidad de tiempo por la cual se desarrolla el trabajo podrá exceder, ¿cierto?, el nivel que se haya determinado dentro del marco, ¿cierto?, de los límites, ¿cierto?, legales. Asimismo, el monto mensual del sueldo no será ni podrá serlo inferior al ingreso mínimo mensual que establece también la legislación. Si se convinieren jornadas parciales de trabajo, el sueldo no podrá ser inferior al mínimo vigente, proporcionalmente calculado en relación con la jornada ordinaria de trabajo. En los contratos, ¿cierto?, que tengan, ¿cierto?, una duración de 30 días o menos, se entenderá incluida en las remuneraciones que se convenga con el trabajador todo lo que a éste debe pagarse por otros derechos que se devenguen en proporción al tiempo que se haya servido la actividad laboral. Señalemos, por lo tanto, que vamos, ¿cierto?, en esta perspectiva también a comprender dentro, ¿cierto?, del derecho al trabajo también el derecho al descanso. Esta perspectiva se integra también como un atributo básico del derecho al trabajo, asegurado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en su literal D, cuando señala que el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones, ¿cierto?, periódicas pagadas, así como también la remuneración de los días festivos. Señalemos, por tanto, que el derecho al descanso, a las vacaciones periódicas y a los festivos que deben ser retribuidos, ¿cierto?, siendo de esta manera
derechos fundamentales de los trabajadores, los cuales son irrenunciables, inalienables e inviolables, ¿cierto?, en el ordenamiento jurídico. Con esto, por lo tanto, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos, por lo tanto, a analizar, ¿cierto?, cualquier pregunta, duda o comentario que ustedes puedan, ¿cierto?, concretar después de esta primera hora de clase. Se ofrece, por lo tanto, la palabra en la materia para cualquier duda, comentario, pregunta o consideración que ustedes tengan sobre lo que hemos visto en esta primera sesión de clase. Se ofrece la palabra. Profesor. Sí. Camila, una Camila, pregunta dime. sobre cuando hubo el paro de los camioneros, ¿eso no se consideraría que iba en contra de lo que usted mencionó al inicio de la clase? Porque eso iba a privar a la gente de bienes que traían en los camiones, o como en el caso de cuando quisieron parar un camión que iba llevando implementos médicos. ¿Qué se haría en esa situación? Bueno, esa es una situación, obviamente, de afectación del orden público, digamos, en el sentido, ¿no es cierto?, de la posibilidad que nuestro ordenamiento jurídico establece de la libertad de locomoción, ¿cierto?, de la posibilidad de trasladarse de un punto a otro del territorio nacional. Y hay, en este caso también, ¿cierto?, hay un entorpecimiento de la actividad laboral, ¿cierto?, fundamentalmente cuando esa actividad laboral es el transporte, ¿cierto?, de bienes, ¿cierto?, de un punto a otro, ¿cierto?, del territorio, ¿cierto?, para satisfacer necesidades sociales. Ahora, obviamente, en este sentido, teníamos claramente una perspectiva, ¿cierto?, de carácter, ¿cierto?, ilegal y arbitraria, que estaría siendo desarrollada por quienes, ¿cierto?, interrumpieron, ¿cierto?, transitoriamente la posibilidad de transitar, ¿cierto?, por, ¿cierto?, las pistas, ¿cierto?, y carreteras, ¿cierto?, que están destinadas para ello. Obviamente, dentro de esa perspectiva, ¿cierto?, le corresponde al gobierno adoptar las medidas que se consideren adecuadas para solucionar, ¿cierto?, el conflicto y eventualmente, ¿cierto?, también aplicar sanciones cuando ellas correspondan. Eso es lo que podría señalarte, Camila, digamos. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Profesor. Sí, Gabriela. Sí, Gabriela, ¿en qué caso se hace un convenio colectivo? Ya lo vamos a ver, porque es materia que también debemos tratar un poco más adelante en la segunda parte de la clase. ¿Ah? Bueno. Ello se produce fundamentalmente a través de una negociación que realizan los trabajadores con la empresa, ¿no? Y desde ese punto de vista allí se establecen condiciones bajo las cuales se va a desarrollar la actividad laboral en esa empresa o en esa actividad, ¿no es cierto?, por un cierto lapso de tiempo. Pero ya lo vamos a ver un poco más adelante en la vida. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Bien, vamos a quedar, ¿cierto?, hasta aquí en esta primera hora de clase y vamos a retomar la sesión 10 para las 11, ¿cierto?, que es la hora del inicio, ¿cierto?, de la segunda sesión de nuestra clase de hoy.
con lo cual, ¿cierto? Analizaremos las demás materias que nos quedan pendientes de este 19, número 16 de la Constitución Política de la República. Por lo tanto, aprovechen de tomar el descanso y de moverse un poco, digamos. Que estén bien y nos vemos, por lo tanto, 10 para las 11 de la mañana para continuar el desarrollo del curso. Que descansen.